Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos haciendo nuestra oración en estos días de Cuaresma. Son diversos temas que hemos ido eligiendo para ir preparándonos a vivir el Tríodo Pascual, la Semana Santa y la Pascua. Temas que tienen que ver con nuestra vida interior y temas que en parte muchos de ellos son fundamentales para entender también pues lo que significa seguir a Cristo. Y seguir a Cristo entendiendo que es algo que tenemos que vivir cada uno de nosotros cogiendo la cruz. La Cuaresma es tiempo de conversión. Es tiempo de entender que la cruz de Cristo está presente en nuestra vida y por tanto es tiempo también de no tener miedo a eso que significa el seguimiento a través de la cruz, el seguimiento hasta el Calvario, sabiendo que después tenemos la resurrección y por tanto la gloria, el gozo. La cruz nunca va a ser entendida. El hombre siempre rechazará la cruz. Ya lo decía San Pablo. Necedad para unos, escándalo para otros. Y hoy sigue la gente pensando lo mismo. Nadie entiende la cruz, porque la cruz es dura, porque la cruz es rugosa, porque la cruz pesa, porque la cruz significa también la muerte. Pero después de la muerte viene la resurrección, la vida. Y es que para seguir a Jesucristo, hasta identificarse con Él, tenemos que convencernos que es imprescindible el ejercicio también de la cruz, o que sí llamarlo también la mortificación. La razón es clara. El Señor ha realizado la redención por medio de la cruz. Y todo el que desea imitarle ha de recorrer ese mismo camino. Cristo, dice la primera carta de San Pedro, padeció por vosotros dándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Y así es. Esas enseñanzas están ahí en la Sagrada Escritura. Nos hablan continuamente de lo que significa seguir las huellas de Cristo. Y creo que tú y yo tenemos que convencernos de que eso es así, no puede ser de otro modo. Cada día, escribe San José María en Forja, cada día un poco más, igual que al tallar una piedra o una madera, hay que ir limando asperezas, quitando defectos de nuestra vida personal, con espíritu de penitencia, con pequeñas mortificaciones, que son de dos tipos, las activas, esas que buscamos como florecicas que recogemos a lo largo del día, y las pasivas, que vienen de fuera y nos cuesta aceptarlas. Luego Jesucristo va poniendo lo que falta. Y acaba diciendo en este punto de meditación, de Forja, ¿qué crucifijo tan estupendo vas a ser si respondes con generosidad, con alegría del todo? El Evangelio de muchas maneras diversas nos habla de esto. La predicación de Cristo nos lleva también a entender que este camino es el que debemos andar. Dice el Señor, por ejemplo, en el capítulo 7 de San Mateo, entrad, dice,
por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Por tanto, el Señor es muy claro. Entrad por la puerta angosta. Mirad, todos experimentamos dentro de nosotros la tendencia a la comodidad. La tendencia a la comodidad es un hecho incuestionable que es así. Y además es algo que está profundamente arraigado en nuestra alma. Hay pues ese foves peccati que dice la teología, inclinación al pecado, que nos afecta. La soberbia, la pereza, la concupiscencia de la carne, nos arrastra muchas veces. Y para recorrer ese camino que lleva al cielo, es preciso que nosotros nos convenzamos que tenemos que entrar por la puerta angosta. La puerta angosta. Luchar contra esas tendencias y dejarse atraer por el amor de Dios. Y para ello se requiere también que nosotros seamos dominadores de nuestros sentidos, dominadores de esas tendencias que nos pueden consumir. Y requerimos, por tanto, para ser dominadores, una profunda mortificación de los sentidos y de las potencias, porque así sanamos nuestra alma. No olvidemos que todos tenemos una profunda herida que ha dejado en nosotros el pecado original, y los pecados personales han enconado también. Al considerar el pecado original y sus consecuencias, a la luz del misterio de la redención, se entiende entonces ese pecado que cometieron nuestros primeros padres y que por transmisión todos los hombres tenemos, que se redime por el bautismo. Hace 2 días bautizaba a un niño, un niño que es familiar, hijo de una sobrina mía, y lo hacía porque en este caso fue así, muy bonito, pues el mismo bautismo, pero lo hacíamos de una manera distinta, por inmersión, una pequeña piscinita, metíamos al niño 3 veces, y cuando lo levanté todo mojadito, antes de que su madre y su padre lo secaran, y los padrinos, pues lo levantas y dices: este es un nuevo cristiano. En el alma de este niño ya no hay pecado. Y es bonito, ¿no? Porque es que esto es así, es decir, pues claro, pero queda en el alma de esa criatura y en la nuestra una inclinación, porque hay una herida que ese pecado original, que es perdonado por el bautismo, deja. Y al considerarlo, y a considerar a la luz del misterio de la redención, se entiende que nosotros tengamos que seguir luchando por dominar todas esas tendencias malas. Y un camino estupendo es la mortificación. Una mortificación de los sentidos externos que requiere el dominio de la voluntad. Esa que supone, pues, por ejemplo, ser sobrio, dominar nuestros deseos de satisfacernos. Me refiero a los deseos desordenados, en muchos aspectos. Pero también hay una mortificación interior, a que quería llegar yo, que se encamina sobre todo a poner orden en las facultades del alma y en lo que llamamos sentidos internos, para que todos esos sentidos internos sepan agradar a Dios también. Y esto es importante. Ahí iremos viendo un poquito cómo se explica esto.
Mira, todos tenemos esos sentidos internos que a veces pueden estar como desbocados. Por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, el sentido del juicio de las personas, claro. ¿Cuántas veces no decimos nada pero enjuiciamos a los demás? ¿O cuántas veces recordamos los sucesos simplemente que nos enconan contra los demás? El gusto en el sentido de desearlo. Las miradas en el sentido también de no dominar nuestro interior y lo que va detrás de la mirada. ¿Qué he hecho, dice San José María, en una meditación? ¿Qué he hecho con mis potencias, con la memoria, con el entendimiento, con la voluntad? Solo la meditación de esta frase nos llevaría horas. Es natural que venga ahora a nuestra mente el pensamiento de tantas cosas que no iban, que quizá todavía no van. Por eso te digo, hijo mío, ¿tienes deseos de rectificar, de purificar, de mortificación, de tratar más al Señor, de aumentar tu piedad sin teatro ni cosas externas, con naturalidad? Porque todo eso es aumentar también la eficacia en nuestra alma, la eficacia de nuestra alma y la de todos los hombres. Mira, es necesario que haya una lucha esforzada por emplear bien las potencias superiores que nos hacen agradable a Dios. Todo eso que nos ayuda a ser sencillos, sin complicaciones, cosa que a veces viene por el egoísmo o por una imaginación que está desatada. La loca de la casa la llamaba Santa Teresa de Jesús. Cuando uno domina el egoísmo y la imaginación desatada, y por tanto el juicio, el mal juicio, quiero decir, favorece mucho en la unidad en una familia, el ejercicio de la fraternidad. Uno va quitando barreras innecesarias y dañosas que en el fondo nos están haciendo daño. Dice, por ejemplo, ¿no? San José María, en un punto de camino que recordarás y que nos viene como muy bien para este trato de oración que estamos haciendo. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes e inoportunos, el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo un detalle y otro fastidiosos e impertinentes. Añade, eso sí que es sólida mortificación, añade. Pues tú piénsalo, ¿qué aspectos tengo que cuidar más? ¿Qué pequeños sacrificios, mortificaciones internas puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo dominar más mi imaginación? Y por tanto, si mi imaginación está dominada por las imágenes y nos saca de nuestro sitio y sublimamos acciones del pasado y revuelve nuestro modo interior de tal manera que nos lleva, por ejemplo, a no acabar de perdonar nunca, a guardar rencores de cosas pasadas, a veces de años, que nos llevan a una especie de sentimiento tremendamente negativo o tremendamente juicioso, crítico es la palabra, de otras personas por situaciones que hemos vivido antes y que quizás incluso a esa persona ya se los ha olvidado. Pero nosotros que tenemos una imaginación y una memoria desbordante, no se nos olvida que esa persona me dijo un día, me ofendió un día, pero no sabes perdonar y por tanto olvidar. Y es importante.
¿Cuántas veces de ahí nacen envidias, malquerencias, enfados tontos y absurdos? Es como el chiste ese, y perdona que te lo cuente así, de esa persona, que es una tontería de chiste, pero puede servir también como eso, como imaginación. Una persona que se le estropea el coche, se le pincha una rueda y abre el maletero y va a sacar la rueda de repuesto y ve que el gato con el que se sube el coche no lo tiene. Entonces se acerca a una casa cercana donde a ver si le pueden dejar un gato para poder arreglar. Estaba en medio del campo y por el camino va pensando, ¿no? Seguro que no tienen gato y seguro que si lo tienen no me lo dejan, y si además se lo pido y lo tienen pero lo quieren dejar, pero no faena, pum, entonces dando vueltas, de tal manera que se llega a enfadar. Dice el pequeño chiste, perdona, y cuando llama a la puerta y le abren, le dice, ¿sabe qué le digo? Que se vaya usted con el gato para otra parte. Es decir, antes de pedirlo, antes ya ha estropeado la situación, porque la imaginación le ha costado, le ha pasado una mala pasada. Hemos imaginado cosas que no existen. Pues eso nos puede pasar también de cosas anteriores. Hemos recordado cosas que ya pasaron y que no acabo de perdonar. Si la imaginación, escribe también San José María, si la imaginación bulle alrededor de ti mismo, crea situaciones ilusorias, composiciones del lugar que de ordinario no encajan con el camino, te distraen totalmente, te enfrían y te apartan de la presencia de Dios. Vanidad. Si la imaginación revuelve todo sobre los demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar cuando no tienes esa misión e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento, juicios temerarios. Si la imaginación revolotea sobre tus propios talentos y modo de decir o sobre el clima de admiración que despiertas en los demás, te expones a perder la rectitud de intención y a dar pábulo a la soberbia. Generalmente, añade, soltar la imaginación supone una pérdida de tiempo, pero además, cuando no se la domina, abre paso a un filón de tentaciones voluntarias. Y acaba diciendo, no olvides, no abandones ningún día la mortificación interior. La mortificación interior. ¿Cuántas veces en sueños que nos atontan? Melancolías que nos paralizan. Falsos idealismos y vanas quimeras. No nos saca esa imaginación de la realidad inmediata, de cosas que todos los días tenemos por delante y son oportunidades maravillosas de amar al Señor. Fantasías llenas de vanidad, que nos llevan a veces también a la falta de rectitud de intención. Claro, qué pena es que nosotros, atentos solamente, desaprovechemos a todas esas cosas, desaprovechemos las cosas buenas que Dios nos permite y nos da a cada uno de nosotros. Qué pena. Entonces, cuando dominamos la imaginación, hacemos que sea más fácil que nos aceptemos como somos. Claro, esto es un tema interesante, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno no se acepta como es, ¿sabes a lo que lleva? A compararse. Y eso es terrible. Terrible. Porque la comparación nos lleva a no valorar correctamente a los demás. ¿Y en qué nos fijamos? En los defectos de los demás. En cosas que no nos gustan de los demás. Por eso hay que sujetar la imaginación, memoria interna, mortificación interior. Y para sujetar la imaginación durante el día y no se nos ocurran todo ese elenco de tonterías, la receta es la misma: meternos en Dios,
hablar con Él, hacer oración. Es más, esa imaginación, que no es mala de hecho, la podemos utilizar para el bien y para acercarnos a Dios. Si la utilizamos así, entonces el diablo, a pesar de ser tan listo, no se sale con la suya, nos tienta para separarnos de Dios y nosotros nos servimos de esa treta para unirnos a Dios. Esta idea que te acabo de decir es, pues lógicamente, la comentan también los santos y los padres de la Iglesia. Es decir, la capacidad que podemos tener también para todo esto que hablamos, es decir, para dominar la imaginación, que hace mucha falta. Te decía antes y te repito que estamos heridos por el pecado original. Así es. Y esto hace que, por ejemplo, la memoria, que no esté purificada, conserve en el corazón, por ejemplo, lista de agravios. A veces objetivos y otras veces no objetivos. Conserve la lista de humillaciones o de desaires que hemos recibido. Conserve imágenes, caras de personas, cosas que nos han ofendido. Momentos en los que hemos quedado mal delante de los demás. Favores que hemos hecho y que quizás no nos han correspondido. Y toda una serie de recuerdos que pueden girar en el fondo alrededor de nosotros mismos y que, si no se combaten decididamente, hacen difícil que podamos entretenernos en un diálogo confiado con Dios. Por tanto, debemos limpiar la memoria de cualquier recuerdo que no me lleve a Dios. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Purificar la memoria de todos aquellos recuerdos que no me lleven a Dios. Y si no lo hacemos, tendremos una memoria descontrolada, que como mínimo nos llevará a perder el tiempo. Y a veces a no ser fieles a Dios. A no ser fieles a Dios. Pero como mínimo, a perder el tiempo. Y es una pena. Es una pena. Que además tiene una contrapartida, una consecuencia más que contrapartida. ¿Qué es lo que hablamos? Porque en la medida en que nosotros imaginamos cosas, nos comparamos, nos dejamos llevar por una memoria dolida, herida, una memoria que quiere, te lo voy a decir mal, en plan poco bruto, que quiere venganza. No será así, pero que quiere resarcirse de cosas. Pues evidentemente hablamos. ¿Y cuántas veces nos tendremos que arrepentir de lo que hablamos? Fíjate, el dominio de la lengua es interesantísimo, porque no solamente es porque activamente hablemos mal de los demás, sino también para que hablemos bien, sin adular, pero hablemos bien. ¿Y cuántas veces lo que se trata es de refrenar la lengua? Si no tengo que decir aquello, ¿por qué voy a decirlo? Si no tengo que contar que aquello me pasó a mí, ¿por qué voy a contarlo? Si lo que me están contando es una cosa que yo ya sé y que he hecho, y no corto, sino que sigo escuchando pacientemente, es que estoy dominando mi imaginación. Soy capaz de decir, pues, lo que... Si soy capaz de escuchar más a los demás, dominaré más la imaginación y la lengua. Mira, las palabras son expresión de lo que uno lleva dentro. Y una persona que constantemente se esfuerza por vivir una presencia de Dios, que procura tener en su corazón los sentimientos de Cristo, que mantiene una conversación propia con el Señor. Y las palabras
manan de su boca como el agua limpia de una fuente, sencillas, delicadas, caritativas y también con afán apostólico. En nuestra alma, piénsalo, junto con el amor de Dios que va creciendo más y más, vamos también ese peligro de la soberbia. Y no es fácil extirparla. Está ahí, incluso hay un refrán que dice que muere 24 horas después de muerto el individuo. Y así es. Por eso, si queremos, podemos cortar los brotes de soberbia mediante una mortificación interior. Nos ayudará también, pues evidentemente, a dominarnos. ¿Cuántas veces ese dominio será el dominio de la lengua? Para no hablar, para no opinar, para escuchar más. Una persona que desee seguir a Cristo debe saber mortificarse en las palabras y pedir con el salmo: pon, oh Dios, guarda mi boca, centinelas a la puerta de mis labios. Dice concretamente el Salmo 141. Pon, oh Dios, guarda mi boca, centinelas a la puerta de mis labios. No es necesario decir todo lo que nos pasa por la cabeza acerca de los demás, y mucho menos si no son realidades positivas. Si hay que corregir a una persona, se hace directamente, pero no hablamos mal de él. Que nuestras conversaciones no giren alrededor de nosotros mismos. Que nuestra sonrisa reciba siempre a los demás, que nos cuesta. Que procuremos hacer la vida agradable a quienes nos rodean, evidentemente mortificando nuestra vida. A veces pasándolo mal, en el sentido de escucharles. En ocasiones esa ligereza en hablar, podría ser, puede rayar un poco también, la falta de dominio para vivir también un secreto lógicamente natural, algo que tenemos que no tenemos por qué hablar con nadie. Y solamente si nos callamos a veces quedaremos mal. Pero fíjate a José y la Virgen, cómo callan. Cómo callan. Esto da para mucho, pero yo creo que todo tenemos que pensarlo. Todo tenemos que pensarlo porque es un bien para nuestra alma y nos ayuda mucho a vivir también estos días de Cuaresma. Vamos a terminar ya. Y lo hacemos mirando a María Santísima, que recordarás que hemos pensado muchas veces aquello de que María conservaba todo en su corazón, lo ponderaba. Los pensamientos de su alma eran siempre para Dios. Nosotros, con la ayuda de la gracia que alcanzamos por intercesión de nuestra Madre y con el esfuerzo personal para ser generosos en la mortificación interior, alcanzaremos también esa vida contemplativa propia de un Hijo de Dios, que es anticipo del cielo, donde veremos cara a cara al Señor tal cual es. Vamos a purificar el corazón a través de esa mortificación interior y pidámosle al Señor que nos ayude también por este camino cuaresmal a estar muy cerca de su Hijo, de Dios Hijo, y también a través de nuestra Madre Santa María. Vamos a ello y no olvidemos la figura de José. Estamos ya a muy pocos días de su gran fiesta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.